Bien, en lo personal pienso que esta cuestión de la objetividad y la subjetividad, una característica del paradigma de la simplicidad, que se cree o se piensa la posibilidad de objetividad. Y la otra, bajo el paradigma de la complejidad, se piensa que toda realidad termina siendo objetiva, pero que toda interpretación de esa realidad, o sea, cómo la describimos, es subjetiva. Entonces, que esto es inevitable. Esto es un gran cambio, porque a partir de esto, todas las demás cuestiones empiezan a resquebrajarse. Digo, si la realidad realmente la pudiéramos ver en forma objetiva, nosotros podríamos universalizar una regla, es decir, una ley, una cuestión que entendimos de una manera, podría decirse que pasa acá y en la China. Por ejemplo, decimos, bueno, no, vamos a hacer en cuestiones sociales, vamos a tomar cuestiones sociales. Entonces vamos a decir, alguien que miente es un mentiroso, y es un mentiroso, y es malintencionado. Entonces, porque en una situación pudimos ver eso, y le interpretamos según una serie de experiencias, ya suponemos que toda la realidad es así, acá y en la China. El que miente es un mentiroso. Y además podemos juzgar a partir de eso. ¿Sí? Bueno, el que miente es un mentiroso, por lo tanto vos mentiste, sos un mentiroso. Por lo tanto, sos un mentiroso y hay una regla que dice que todo mentiroso es mala persona, entonces sos mala persona. Bien, todo eso fue una universalización de una regla. La realidad, dirá, la complejidad es un poco distinta, porque o se puede interpretar un poco distinto en cada lugar, porque en realidad uno podría decir que hay culturas en que la mentira, el engaño, fue una necesidad de supervivencia. Lo que no quiere decir que en otra cultura esté bueno, lo que no quiere decir que en otro momento histórico esté bueno. Y lo que quiere decir que puede hacer daño, mucho daño en otro momento histórico. Entonces no puedo universalizar una regla. Quizás, por ejemplo, pensemos una situación muy extrema. El hombre que en el contexto nazi mentía sobre si estaba escondiendo a alguien, no lo estaba haciendo porque era un mal tipo. Ahí lo que está haciendo es tratar de cuidar la vida con una mentira. Entonces fíjense, si yo tomo la realidad como si fuera objetiva, diría, mintió igual mala persona. Ahora, si yo lo tomo interpretando la realidad con otras herramientas, por ejemplo, mirar un contexto más amplio, estamos en un contexto de Estado terrorista que está tratando de matar a una persona y yo la oculto y miento a partir de eso, entonces fíjense que la mentira cambió totalmente la interpretación. Y por lo tanto, fíjense cómo la experiencia, ya ni estoy hablando de los sentidos todavía, la experiencia cambió la manera de interpretar la realidad. Entonces, fíjense cómo no podemos universalizar, va a decir la complejidad, tenemos que ser lo que llama la singularidad, ver en cada situación el contexto en el que ocurre, las interpretaciones que hacemos, la subjetividad del que investiga es muy importante en este caso, del que interpreta la realidad. Entonces, fíjense ya, hay dos cuestiones muy distintas dentro de el paradigma de la simplicidad respecto al paradigma de la complejidad. La simplicidad va a decir, una, podemos ver la realidad objetivamente, o sea, la vemos completa de entrada, con cada uno la puede ver completa. Dos, la realidad es universal, o sea, una vez que la vi completa, puedo universalizar su regla a toda situación y todo lugar. Bueno, ante esto la complejidad va a decir dos grandes cambios. Uno, la realidad no la puedo ver objetivamente, la veo desde mi subjetividad. Dos, a partir de eso, no puedo universalizar las reglas que entendí, que interpreté de la realidad. Puedo, en todo caso, dada determinada circunstancia, tratar de ser lo más abarcativo posible y por lo tanto en determinadas circunstancias asegurar determinadas cuestiones o fundamentar determinadas cuestiones, siempre poniendo
cierta duda práctica en cuanto a que en otra situación esto puede variar, puede cambiar. Entonces, estos son dos grandes cambios entre el paradigma de simplicidad y paradigma de complejidad. Y ahí hablé de otro sin querer, que es que en el paradigma de la simplicidad se va a suponer que la realidad es completa, justamente porque la puedo ver objetiva, yo puedo entender la realidad completa. El paradigma de la subjetividad, de la complejidad, va a decir siempre que no puedo interpretar la realidad completa. Lo que puedo es, en todo caso, interpretar algún aspecto de la realidad, pero que en cuanto le sumo otras miradas, otra situación, otros elementos que me había perdido, esa realidad la interpreto distinto. Por lo tanto, toda la realidad nosotros la vemos en parte, con nuestra capacidad sensorial, con nuestras experiencias. A partir de que le sumo experiencias de otros, capacidades sensoriales de otros, probablemente interprete la realidad distinto. Y nunca llegamos a verla completa.